Hola mundo, estamos aquí en el año 2021 orbitando el planeta Tierra y de vuelta con la compa Ana María Lara López, nuestra filósofa filosa. Vamos a dialogar hoy con un súper invitado, Tomás Peters. Compa, ¿cómo va todo por allá? ¿Cómo va Tomás? Hola Claudia, hola Ana María, aquí estamos muy bien, muy contento de estar con ustedes y feliz de conversar estos temas. Hola, hola Tomás, hola Claudia, hola al mundo que nos está viendo. También muy contenta de retomar. Con Claudia, voy a hacer una confesión, ¿no? Con Claudia tratamos de grabar un primer programa el 30 de diciembre. Pensábamos hacer un resumen entre las dos, pero finalmente nuestra reunión fue una conversación no grabada en donde repasamos todo lo que hablamos el año pasado. En la primera temporada, por decirlo así, de estos encuentros de tejer canastos, de encontrarnos con amistades para hablar de las cosas que nos interesaba conversar, tomamos temas súper variados, desde la tecnología y la educación, el emprendimiento social, el desarrollo identitario, la comunicación con las plantas, con el ser, con la vida, digamos. Y todos esos temas que pueden parecer muy diversos están anclados para nosotras en la época que estamos atravesando de transformaciones culturales. Con Claudia nos interesa mucho hablar sobre los temas que están latentes, pero que aún no son posibles de aterrizar. Entonces, en esa conversación pensamos que mejor el primer programa debiera ser con algún invitado, uno de nuestros amigos, que esté trabajando un poco el tema de estas transformaciones socioculturales, que nos pudiera acompañar a hablar desde su experiencia sobre cuáles son las tensiones y cuáles son, por decirlo de alguna manera, ¿no?, los puntos clave en esta reorganización de paradigma que pareciera que estuviéramos atravesando, si se puede llamar así, ¿no? Entonces, por eso invitamos a Tomás, que es un sociólogo, un amigo que trabaja mucho y que el año pasado hizo hartas charlas y habló mucho sobre esta temática, ¿no? Y la pregunta, como para partir, sería, desde tu experiencia, Tomás, ¿cuáles serían los hitos que podríamos resaltar hoy día, destacar dentro de estas transformaciones que están ocurriendo, de las que somos parte? Así que te cedo la palabra y para que empecemos a tejer. Bueno, partimos ya con una pregunta clave para comenzar esta conversación. Mira, algo que yo siempre intento plantear y situar, y que quizás se nos pasó un poco de largo el año pasado, no es solo el tema del COVID, sino que es recordar de que hace 50 años atrás se inició un proceso histórico en Chile que se ha conocido como la vida chilena al socialismo, que yo siempre he planteado, bueno, y muchos historiadores también, ¿no?, que esa es la génesis de un proceso histórico que estamos viviendo hoy en día, que vuelve a hacerse una pregunta después de medio siglo. Yo creo que ese elemento, esa vista histórica, yo creo que esa distancia, mejor dicho, histórica, que nos sitúa a ese año 1970, es clave para poder pensar lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Sí? Y no solo por el término del proyecto de Salvador Allende y lo que significaba todo ese imaginario de sociedad, sino que también es recordar lo que significaba la participación, el caminar por las calles, el hacer sentir esta efervescencia, lo que ocurrió el 18 de octubre, este estallido social, que no es sino consecuencia de un proyecto que se creía fallido, ¿no?, que se creía fracasado, que se creía que había caído, pero que la sociedad nos alegremente, ¿no?, nos recuerda de que siempre la pregunta incómoda por el poder, por las estructuras de dominación, por la explotación y todo lo que hemos aprendido, ¿sí?, desde Marx para adelante, no es sino un llamado de atención a decirnos: no podemos seguir viviendo así. Yo creo que uno de los hitos clave de este fenómeno es recordarnos que la sociedad siempre es una emergencia, siempre es un momento que no podemos predecir claramente. Y eso es la gracia, yo creo, de la sociedad, ¿no?, que la sociedad siempre nos sorprende, nos interpela y sobre todo nos ayuda a imaginar. Yo creo que esos son los elementos súper importantes, súper claves, es como invitarnos a imaginar una nueva sociedad. Y lo que estamos viviendo hoy en día con el proceso constituyente
es finalmente eso. Yo creo que lo que ocurrió en el 70, ¿no? Que era imaginar un nuevo modelo de sociedad, hoy en día tenemos la posibilidad de imaginar que eso tenga consecuencias reales y otra cosa, ¿no? Y sabemos lo que significa el proceso constituyente. Yo creo que Claudia nos puede también aportar en esa dirección, cómo este nuevo proceso deliberativo que se está formando nos va a llevar, así como alguna vez dijo Walter Benjamin, ¿no? De que todo documento de cultura es al mismo tiempo un documento de barbarie, ¿no? Y cuando trabajaba esa frase, ¿no?, en la tesis de filosofía de la historia, lo decía justamente para decirnos, ojo, cuidado de que todo lo que nosotros creamos que hoy en día es la solución moderna, completa a nuestro momento histórico, en un momento u otro puede ser considerado como un autosuicidio, ¿no? Una crítica propia hacia lo que hemos decidido como sociedad. Y ese tipo de cosas son lo que yo creo que son claves para poder situar este debate en curso, ¿no? Bueno, a mí la verdad que mientras te escucho y cuando Ana María nos compartió el artículo que salió tuyo hace poquito, precisamente en relación a estos elementos que tienen que ver con algunas ideas claves, ¿no? Que son, por ejemplo, el concepto de unidad popular. En el caso boliviano, este concepto es bien interesante porque se pone de moda con el movimiento al socialismo cuando se inicia el proceso constituyente, pero sin embargo es un concepto viejo, que en el caso, por ejemplo, de Santa Cruz de la Sierra como ciudad, tuvimos la Unión de Grupos Culturales, que es un ejemplo claro de esta categoría conceptual de unidad popular que en tiempos de dictadura logró desarrollar todo un andamiaje democrático-cultural en los barrios para resolver una serie de precariedades en relación al desarrollo humano, es decir, educación y salud, que no estaban resueltas ni en dictadura, que tampoco se resolvieron en democracia y que tampoco se resolvieron con el proceso constituyente. Es decir, las precariedades laborales del sector artístico, cultural y de salud siguen vigentes, siguen de moda, han cambiado de moda nomás de ropa. Entonces, ¿cómo podrías plantear el concepto de unidad popular, digamos, una actualización del concepto de unidad popular o más bien encontrar otra forma de nombrar lo que está pasando ahora mismo en Chile, por ejemplo, cuando empiezan a presentarse los diversos nombres de los constituyentes en diferentes regiones, diferentes zonas, personas notables como por ejemplo en Ancud, Rosabeti Muñoz, poeta que trabaja en temas de derechos de la niñez, o acá mismo en Concepción de Chile, en el Distrito 20, Andrea Campos Parra, o por ejemplo Pedro Cayuqueo en la zona mapuche. Entonces, nombres que tienen una trayectoria, un trabajo ya, un terreno labrado desde la unidad popular, desde los derechos culturales, desde la democratización y el acceso cada vez más a diferentes servicios de salud, de cultura, de educación, y sobre todo este posicionamiento de la cultura más allá de lo procedimental, operacional, que está ya dado en los marcos jurídicos. Entonces, ¿vos crees, Tomás, que es necesario actualizar el concepto, reconceptualizarlo o eliminarlo por completo, resetear el sistema de discursos con los que nos seguimos manejando y empezar a hablar un nuevo idioma? No sé, tal vez Tomás o Ana María, pues tremendo desafío es el que tenemos. Hace poco participé en un encuentro más o menos parecido a este, con otros invitados, y uno de ellos era Elicura Chihualaf. Y Elicura tiene una corporalidad, un tiempo, una armonía, ¿sí?, que nos recuerda a esa figura histórica del poeta, ¿no? Y tanto Ana María como tú, creo que me imagino que sabemos que el narrador, ¿no?, el poeta, era fundamental para construir sociedad, ¿no? Y él decía algo que me parecía súper importante y que está en relación con lo que tú decías, ¿no? El diálogo que estábamos ahí era sobre los derechos culturales en la Constitución. Y todos nosotros, los que estábamos ahí conversando, estábamos, sí, los derechos al acceso a la cultura, otros hablaban del derecho al patrimonio, otros, etcétera, y te toca el momento a Elicura, ¿no?, a hablar.
Y él decía, mira, finalmente el único gran derecho cultural que nosotros como pueblo necesitamos, y ustedes son parte de eso, era el derecho al agua. Y uno decía, ¿qué? ¿Para dónde se va Licura? ¿No? Y cuando él empieza a decir el derecho al agua, recordemos, mejor dicho, que las primeras civilizaciones, la civilización se situaron al lado del Nilo, ¿se acuerdan? Que nosotros como en la historia recordamos que la primera civilización se situó al lado de un río. Y el agua, ¿no? Era el primer elemento fundamental para poder construir sociedad, para construir comunidad, para construir el vivir juntos, así como también el vivir, o sea, y el morir juntos. Entonces, él cuando decía el derecho básico, el derecho cultural al agua, es el derecho cultural más importante, porque ese es el que permite construir una civilización, una civilidad, un común. ¿Por qué te digo esto que me parece importante con tu pregunta? Porque cuando uno piensa ¿sí? El proceso que estamos viviendo hoy en día y ve, por ejemplo, en Wall Street, de que el agua se va a situar como una mercancía global basada en criterios de especulación, uno dice, uf, aquí tenemos que poner un pare, ¿no? Tenemos que establecer una sociedad que no logre ya colonizar todas las esferas de la vida y el mundo del agua es fundamental, ¿no? ¿Por qué digo esto con el concepto de, o creo, no estoy especulando aquí con el concepto de unidad popular? ¿Sabes? Porque, ah, como bien sabemos, ¿no? La teoría va reconstruyendo los conceptos, ¿no? Si uno hace una génesis, uno va viendo la evolución de los conceptos, la gracia que estos tienen es que permanentemente se van reconstruyendo, se van incorporando, se van cuestionando, se van mezclando, ¿no? De hecho, ese artículo que tú comentabas, Claudia, yo lo parto diciendo que, y eso se lo robé a Adorno, en su artículo de Crítica de la Cultura, que él parte diciendo, ¿no? De que siempre es sospechoso un concepto como crítica cultural cuando son dos términos, son dos palabras, son dos conceptos que provienen de orígenes distintos. ¿Sí? Y yo decía lo mismo con políticas culturales. Políticas culturales vienen por una parte del latín y otro del griego, ¿no? Y se suman esos dos conceptos y se establece uno nuevo, una otra edad. ¿Sí? Lo mismo ocurre, me imagino, con conceptos como la unidad popular. Yo soy de los que cree que uh, son conceptos que si bien tienen una historia, tienen un peso, tienen una historia, tienen se sitúan históricamente, yo creo que en la medida en que las sociedades se van transformando, se van discutiendo, van incorporando problemáticas nuevas, tales como pensar la cultura, pensar la ciudadanía, desde, por ejemplo, proteger el agua, que son cosas mínimas, van construyendo nuevas formas de unidad, se van construyendo nuevas formas de concebirnos todos como un común. Y la unidad popular como concepto está ahí disponible. Yo creo que la historia pone a disposición esos conceptos. Yo creo que uno los puede transformar, los puede manipular, los puede transformar, pero mantienen ese relato histórico que producen imaginarios, producen sueños, producen memorias. ¿Cachai? Y yo no me sorprendería, desconozco si a futuro, por ejemplo, un concepto tan potente como unidad popular podría ser perfectamente un recurso político para poder imaginar un nuevo otro, o sea, un nuevo común, ¿sí? En relación con un nuevo otro. Bueno, ustedes saben que hoy en día con el proceso de la izquierda, con el proceso de la discusión, que significó esta fragmentación entre todas las líneas que se llaman, entre comillas, de izquierda, en contraposición con la única línea de derecha, ¿no? Que se establece como gran bloque. Yo veo el caso de esta izquierda, entre comillas, fragmentada, como una respuesta a una pregunta por cómo constituir unidad, que la única vez que yo he visto, ¿no? O he leído, porque yo no viví ese tiempo, ¿no? Que se logró un rendimiento político unitario común, fue durante la Unidad Popular. Y ahí se sumaban fuerzas para un proyecto común. Y de hecho es más, según dice la historia, no, corrígeme, me estoy terminando la idea, que si no hubiera sido por la introducción de el marxismo católico, ya, de la teología de la liberación, ¿sabes? Yo me refiero al MAPU, y me refiero a todos estos movimientos católicos, de izquierda, a algunos radicales, otros menos, en apoyo a Allende, probablemente no se hubiera llegado a lo que se llegó. ¿Cachai? Yo soy de lo que cree que este tipo de conceptos están siempre como en potencia, ¿no? Pueden ser olvidados como pueden ser retomados y con una nueva fin.
A mí me encantaría escuchar nuevamente una unidad como una unidad popular. Sí, escuchar nuevamente ese término o también, pero hoy día es súper difícil porque tiene miles de resonancias diferentes también. A mí cuando Tomás decía que tenemos que pensar que esto ocurrió en los 70, ¿no? Que esto es un proceso, yo pensaba en unas nociones que por ahí le leí a Zizek, por ejemplo, que habla de la insistencia, cuando hay, no me acuerdo bien en qué texto, la verdad, yo soy pésima para las citas, pero que hay situaciones que insisten de tanto y que insisten de vez en cuando también en cuanto a pulsiones de lo humano. Y estas insistencias que hoy día podemos ver con el estallido social que están ahí, que a mí y creo que a muchos de nosotros nos conmovió profundamente el ver que sí era posible y que esta insistencia tuvo fuerza y logró manifestarse, estas insistencias están constreñidas por un montón de procedimientos como, no sé, de bóvedas históricas, por decirlo de alguna manera, en la que es súper difícil lograr hoy día una unión de estas ideas con una capacidad de agenciamiento, por ejemplo, de las personas. Y eso tiene que ver con temas que hemos hablado antes de la educación, por ejemplo, qué tipo de educación hacemos. Esto tiene que ver con cómo construir un nosotros, porque a pesar de que está toda esta pulsión y esta insistencia, cuán difícil es hoy día poder hablar de un nosotros. A mí de verdad que me causa gran preocupación lo que puede ocurrir en esta discusión del proceso constituyente porque la gente no sabe dialogar. Tal vez pueda ser muy taxativa mi opinión y yo no quiero denotar a nadie, pero no estamos educados para dialogar, para entender que hay otro y que el otro es un nosotros. Y hay otra idea que sale con lo que dice Tomás, que nosotros hemos hablado mucho con Claudia también, esta necesidad absoluta de narrarnos y leernos desde la historia situados hoy día. Y por ahí, claro, hay que generar acciones transformacionales. Para mí, por ejemplo, la acción que yo creo que es por donde trato de hacer es también buscar medios alternativos al espacio de educación formal, digamos, el entender o abrir la educación a todo momento, cuando yo estoy con otro, hasta comprando, no sé, el bajar. Y que también empecemos a entender que todo es aprendizaje en nosotros, que todos tenemos que aprender. Para mí eso se vaya hacia lo ético, cómo no somos capaces de darnos cuenta que tenemos que transformarnos, que tenemos que cambiar. Si vivimos en una situación incómoda, esto de la zona de confort, ¿no? Y sigo ahí. Y desde ahí yo creo que hay que fomentar experiencias. Eh, y no sé, Claudia o Tomás, yo por mi lado, no sé, bajar la educación, este tipo de espacios de conversación, pero también pensando en los desafíos de este año, tal vez qué experiencias debemos fomentar más hoy día. O sea, de hecho, experiencias, porque estamos atrapados en pantallas que ni siquiera nos permiten tener una experiencia distinta. Estamos pasando por transformaciones que implican readecuar lo que es el experimentar, el construir un nosotros, el ser otros, el poder narrarnos y además tenemos que escribirnos. Tenemos la posibilidad de escribirnos, de construirnos, pero las falencias están en la colaboración y en estas experiencias que tenemos que empezar a acoplar. No sé, no es ni pregunta ni nada, no sé cómo continuamos con esas ideas que a mí son las que me dan vuelta cuando me pongo a pensar en esto. Mira, hay un tema que me parece súper importante, que es lo que tú dices, y me gusta mucho bajar estos temas como a la pregunta por la educación. Y de hecho, una de las discusiones que me parecen súper interesantes y que se está estableciendo es en la Constitución, en la discusión sobre la Constitución, es cómo se va a negociar con todas las personas que están involucradas la clásica frase que dice de la libertad de enseñanza. O sea, esa pura frase que el Estado asegura la libertad de enseñanza tiene implicancias estructurales en la sociedad. Tiene implicancias, como tú bien dices, en la experiencia. Si finalmente lo que se sabe, todos los estudios lo han planteado y lo que se conoce como, entre comillas, el primer mundo, es de que en la medida en que tú tienes un sistema público de educación que tenga el mayor nivel de diversidades de orígenes, la tendencia siempre va a ser al mejoramiento educativo. Y si tú estableces, a diferencia de eso, la libertad de enseñanza, lo que es hacer es mantener la reproducción social, una estructura social que está basada en criterios de privilegio. Esa pura línea, ¿está bien? Esa pura línea
estructuralmente establece una forma de experiencia que nos va a determinar estructuralmente como sociedad. Y ese tipo de conversaciones son las que a mí me parecen muy importantes, muy relevantes, porque lo que se viene a futuro es cómo podemos establecer ese criterio de vivir juntos, educarnos juntos, y de hecho esa forma de la enseñanza alternativa es súper fundamental y relevante, ¿no? Pero yo creo que esa es la conversación, ¿no? Yo no sé tú, Claudia, cómo lo ves tú en el caso boliviano, ¿no? Pero efectivamente esa cláusula histórica es lo que nos ha constituido como una sociedad que se construye en base a una capitalización individual. Así como la AFP, nosotros, me imagino que tú, nuestros hijos, ¿sí? A mí me sorprende ver cómo desde, me imagino, desde los años 70 para adelante, 80 para adelante, nosotros estamos formando mercancías antes que seres humanos. Sí, y me refiero a mercancías porque a la tal edad tiene que responder con esto, a tal momento tiene que demostrar al sistema de que es capaz de administrar su capacidad cognitiva para poder producir. Y así vamos instalando esa lógica en este sentido, que lo que hace no es sino establecer un criterio de distinción y de poder. Y eso es un tema importantísimo, Ana María, que tú colocas, ¿no? Bueno, siguiendo un poco con lo que plantea tanto Ana María y lo que pimponea Tomás, yo creo que el desafío aquí es a nivel de cuáles van a ser los tramos históricos de ciertos conceptos desde qué tramo histórico vamos a tomar el concepto de cultura, por ejemplo. El concepto, los prefijos de la cultura, lo inter, lo pluri, lo multi, ¿no? Lo trans, y todos esos prefijos, qué implicancias antropológicos, jurídicos, políticas, ontológicas van a tener en los diálogos, en los debates. Y una experiencia fundamental en un proceso constituyente como el que se le viene a Chile y como el que ya tuvimos en Bolivia, es la experiencia que tenemos con la palabra. La antropóloga Michelle Petit dice, en la medida que podemos nombrar el mundo que nos rodea, podemos transformarlo. Entonces, finalmente, y Wittgenstein ya lo ha dicho antes también, la palabra logos es la materialización de lo que pensamos y sentimos. Y hemos dejado de mirar la palabra como una experiencia. Y por eso han aparecido y está la moda de los versificadores. Una cosa son los versificadores y otra cosa son los poetas. Y el Licura Chihuahilaf, en su reflexión profunda, del agua como bien cultural, como patrimonio cultural, nos dice, señores, naciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura y la Educación, el agua no es patrimonio natural, es patrimonio cultural. Los árboles, la tierra, no son patrimonio natural, son patrimonio cultural. Entonces como que descoloca y mueve el rompecabezas que el sistema ya instaló. Y los poetas con toda el sentido, digamos, ontológico de la palabra poeta, hacen esto. Mueven la estructura del pensamiento. Y el Licura Chihuahilaf, en la experiencia que nos compartiste hace un rato, Tomás, hace esto precisamente. Nuestro mismo pueblo chiquitano en Bolivia lo planteó en el año 1991, 2 años después de que se aprobaran los derechos humanos para los pueblos nativos, toda la actualización de derechos laborales, donde resulta que los pueblos nativos ya no eran esclavos, sino fuerza laboral que tenía acceso a derechos laborales. Y esa actualización sucedió en julio del año pasado nuevamente. Se han vuelto a actualizar esos derechos laborales para una serie de pueblos. En el caso boliviano tenemos vacíos jurídicos a nivel de políticas culturales, que en el caso chileno no, por ejemplo, sobre todo en el ámbito de la industria del libro y la lectura. Acá tienen un plan nacional de lectura que, quieran o no, viabiliza recursos para desarrollar todo un despliegue de acciones en relación con la experiencia con la palabra. Yo creo que algo que hay que ver, y la virtualidad nos permite tener otras experiencias con la palabra. Hay que reflexionar desde la palabra también sobre lo que implica facilitar y enseñar en entornos virtuales, porque el siglo XXI va a ser be-learning, se vuelva o no a la presencialidad, se haga una nueva ley de educación,
hayan ajustes, etcétera. Lo B-Learning es parte ya de esta época en la que nos ha tocado vivir, y hay que ver cómo se democratiza eso también, porque hay una brecha digital inmensa, ¿no? Y por otro lado hay otras experiencias, la experiencia con el agua, la experiencia con el río, la experiencia con la naturaleza. ¿Cómo miramos esas experiencias? Estamos a menos de 24 horas de volver a cuarentena, aquí en Concepción, por ejemplo. Entonces, ¿cómo democratizamos esas experiencias y cómo las miramos también? Y estas experiencias del co-cuidado en el hogar, de la atención al cuerpo humano, ya no solo desde una perspectiva antropocéntrica, sino también en nuestras interacciones con otras especies. Entonces yo creo que tenemos un montón de preguntas y abrimos este Hasayé del 2021 así, con muchas preguntas que nos planteas vos, Tomás, en tu artículo, en tu brillante artículo que lo vamos a compartir junto con este video para que sea más leído y más dialogado. Yo creo que la categoría conceptual de unidad popular, de cultura y sus prefijos, políticas, democracias, etc., hay que revisarlas y mirar bien desde dónde nos vamos a parar para dar nuestra opinión en el proceso constituyente que se viene, ¿no? En el caso de los que vivimos en Chile, por ejemplo, y somos migrantes, somos residentes, ¿no? Tenemos igual un nivel de participación en ese proceso. ¿Y cuál va a ser nuestro rol ahí? Entonces el desafío es enorme y hay que ver que no sea cooptado y que no pase, que no sea el proceso robado como la carta robada, ¿no? Ni la revolución robada, como pasó en Bolivia en 1952, que el MNR le roba la revolución al POR, por ejemplo, ¿no? O el estallido social, que también habían facciones que les robaron el estallido, y estallido, esa palabrita, no se preocupen, es un estallido, estos muchachos. Fíjense cómo, o sea, los medios también manipulan y eligen una palabra y no otra. Entonces, no sé, compa, para ir cerrando tal vez este primer Hasayé, ¿qué nos decís? Mira, quiero destacar el tema de la palabra, ¿no? La democratización de la palabra. ¿Cuántas palabras han sido impuestas por medio de colonialismos, de productivismo? ¿Cuántas de las palabras que usamos en la academia tienen que ser citadas, estructuradas? ¿Cuánta de de nuestro pensamiento real está hablado en la palabra, en el texto, en el encuentro con el otro? Para mí siempre ha sido una tensión el tema del lenguaje y la palabra. Cuando tú dices que tenemos que recuperar esto, a mí me parece que tal vez nos falta la revolución del lenguaje, de darnos cuenta que el lenguaje tiene este poder, ¿no? Transformador, pero también castrador, por decirlo de alguna manera, de apertura y de limitación. ¿Cuál es el peso que le damos a las palabras? Pero sobre todo el tener que hacernos cargo ya de descubrir que somos los creadores de la palabra. ¿Cuántas políticas culturales o políticas para el medio ambiente vienen emanadas de sociedades de expertos, ¿no? Que se imaginan este mundo? Yo siempre lo digo y es lo que me parece más absurdo de cómo funciona el mundo, que se heredan, se traspasan, se imponen fórmulas para el existir, cuando el existir es local, comunitario, cotidiano, situado, en fin. Entonces, claro, tal vez yo iría cerrando con mi esperanza de que haya una revolución del lenguaje, que se democratice la posibilidad de construir realidad, que se legitime o que se entienda, porque todos sabemos, o nosotros sabemos que el lenguaje es el que construye realidad, pero que eso lo asuma cualquier persona, todos los que nos rodean, todos nosotros, para que empecemos también a empoderarnos de la posibilidad de construir una nueva realidad. Eso. Sí, algo que yo, para ir cerrando también, que ustedes han dicho que me parece súper importante, junto con el tema de la palabra, el lenguaje, del imaginar, ¿no? Está en la clásica distinción que al menos en las políticas culturales se establece mucho, que es la diferencia entre la democratización de y la democracia de. Al menos en las políticas culturales se dice que la democratización no es sino ofrecer esos vocablos o esas obras hegemónicas, históricas, reconocidas como la alta, que deben ser enseñadas hacia el otro ignorante o hacia el otro que no administra esos lenguajes. Y otra cosa distinta, ¿no? Se diría, ¿no? A nivel teórico, que es la democracia del lenguaje, ¿no?
que sería poner a disposición palabras para poder retransformarla, para transformarla, reformularla, administrar, jugar con ella, experimentar con ella y poder hacer, como tú dices bien, Ana María, establecer una revolución poética del lenguaje, citando aquí lamentablemente a otra europea, ¿no? A Kristeva, o sea, la revolución del lenguaje poético, donde a partir de esas formas uno puede construir como otros relatos de sociedad. Yo creo que justamente, y me sorprendió mucho, ¿no? Y se lo digo con todo como tranquilidad cuando me rollo, es de que cuando escuchaba la Helicura, yo decía, así como, yo me considero un experto, un investigador, entre comillas, ¿no? Un investigador, ¿no? Que tú bien dices que tienen una condición limitada, y eso es real. Cuando escuchaba Helicura y cuando hablaba y cuando él intervenía, yo decía, hasta que sabemos poco los occidentales. Los occidentales modernos, logo o falo, logocéntricos, ¿no? La importancia del lenguaje poético no es sino la diferencia que hace la sociedad. Y por eso me alegro, y he escuchado a muchos de otros colegas que dicen que la primera línea de la Constitución debería decir Chile es un país de poetas. Y con eso termino. Hermoso. Claro, la poética de nuestras existencias, ¿no? Con E mayúscula y jugando un poco con la poiesis y el etos. Ese es el desafío enorme que tenemos como sociedad y que confluyan todos los lenguajes y logremos mirarnos y reconocernos en esa diversidad de lenguajes, ¿no? La pintura, la música, el lenguaje mismo de la naturaleza, las señas, los códigos, etc. O sea, entender esa perspectiva, yo creo que ahí la lectura semántica y repasar un poquito los aportes de la misma Silvia Rivera Cusicanqui de Bolivia, que nos ha aportado mucho en el ámbito de mirar esta semántica de los códigos y las palabras de otros pueblos, y estas palabras que han sido sacadas del escenario, de las otras lenguas también, ¿no? Entonces el lenguaje y las lenguas, creo que son como dos caminos que se han bifurcado y hay que ver el modo de que confluyan y desemboquen hacia una sociedad más plena, más hermosa, más armonizada con la vida. Así que creo que eso es esencial y espero que nos podamos volver a ver en el próximo Hasayé con Tomás y otros invitados más. Gracias, Terminamos Tomás. esta apertura con la invitación a abrirnos, con la necesidad evidente para nosotros de abrirse a estas transformaciones y tampoco hay una receta, ¿no? La necesidad de construirla juntos es lo más importante. Gracias, Tomás. Gracias, Claudia. No, gracias a usted por la invitación. Feliz de conversar con usted. Gracias, gracias. Salud y feliz Hasayé.